Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a presentarles el tema del fin de la globalización, presentado por Hugo Ojeda y Eduardo Montelongo Andrade. Y en este le vamos a dar como una perspectiva de los factores que hicieron que ocurriera el fin de la globalización. Y comenzamos. Bueno, nosotros estamos representados por la Universidad Don Vasco. Este, Y él es análisis del entorno para la materia de análisis del entorno económico, político y social, con fecha del 20 de noviembre del 2020. A continuación, mi compañero Hugo va a dar una pequeña introducción. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño análisis del por qué la globalización está muriendo o por qué se cree que está muriendo. Pero la principal causa es que el mundo se empieza a dar cuenta de que es bastante caro estar interconectados, que no les conviene que lo que pasa en China nos afecte a todos los demás. Es por eso que está empezando a darse esto del fin de la globalización. Con la llegada del COVID-19 es cuando más como que más se dan cuenta, más como abren los ojos a que cualquier cosa que pase en otro lugar nos va a afectar a nosotros. Pues, el gran ejemplo pues, es el COVID-19, que bueno, sucede en China y gracias a esto llega y nos cae a todo el mundo por esto mismo de que estamos todos conectados, ¿no? Que pues nos traen mercancías ellos acá y nosotros les mandamos otras cosas. Por eso mismo, pues, el COVID se le hace más fácil viajar a todo el mundo y por eso mismo se nos vienen crisis económicas, la pandemia, entre otras muchas cosas que afecta pues, a la gran mayoría del planeta. Bueno, otra cosa otra causa del por qué se está acabando la globalización es esto de la alza del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar está creciendo a cada rato porque está generando más valor, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que nosotros, los países de Latinoamérica, entre otros países, que le compramos a cosas a Estados Unidos, se nos hace más caro la vida misma, ¿no? Comprar productos básicos, un jamón, un, un- un jamón, un jabón, ¿no? Una leche, se nos hace más caro porque pues, el dólar eh, cuesta más y nosotros, pues nuestra moneda no cuesta más, así que por ende nuestra vida, nuestro estilo de vida se vuelve más caro. Sí, claro, y o sea, también creo que el dólar es la moneda principal, es con lo que se hacen las transacciones. Aún así estés en Perú, en cualquier parte del mundo, creo que el dólar es la moneda que más se mueve. Otra parte que le sigue inconveniendo es que incluso a países como Estados Unidos, que uno diría que le beneficia totalmente la globalización, hay sectores en los que no, ciertos estados, ciertas ciudades en los que no les conviene estar globalizados porque, bueno, por distintas causas, entre ellas que, por ejemplo, en un país, bueno, más bien en un estado donde se producen cosas ahí, no sé, un estado, ¿cómo se le podría decir? Incluso ganadero o agrícola, no les conviene a ellos que esté globalizado porque pues su mercancía no la van a vender tan bien como se vende otra. Luego tenemos otro ejemplo de que no conviene es la desigualdad, por ejemplo, aquí en México. Aquí tenemos la gráfica del índice Gini de desigualdad en México. El índice Gini, el uno sería la desigualdad total y el cero la igualdad, ¿no? O sea que para lo ideal sería estar lo más cerca posible del cero y entre más cerca del uno estés, es peor la desigualdad económica que existe en el país. Aquí tenemos como desde más o menos desde el 76, 77, empieza a bajar. Pues aquí me parece que se empieza a dejar el modelo de sustitución y empieza un nuevo modelo y llega el error de diciembre, me parece que es, y empieza a subir la desigualdad. Sube, 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 sube. Y aquí va bajando otra vez, pero vuelve a subir. Pues bueno, cuando va bajando es porque
pues el mundo en general está bien y vuelve a subir cuando hay una crisis que incluso no, por ejemplo, en el 2008 vuelve a subir con esta crisis que se dio de la burbuja esta que explotó por la de, ¿cómo se llamaba esta Pero cosa? 2008, la crisis del 2008. Ajá, sí, por esa crisis, pues vaya, empieza a volver a subir la desigualdad. Eso nos demuestra que pues no nos conviene que lo que le pasa a Estados Unidos nos afecte a nosotros. Bueno, y entramos al entorno internacional. Prácticamente la pandemia fue la cereza del pastel. Ya la globalización ya se veía muerta desde años atrás, pero fue un punto muy importante la pandemia, ya que nada más aceleró lo del fin de la globalización. ¿Por qué? Porque, como bien ya lo había dicho Hugo, la, la pandemia pues se originó en lo que es China, este, y por el estar conectados, comercio, personas, turismo, pues hizo que se regara a más países. Y ahorita, pues, es Estamos una como crisis estamos. mundial, exactamente. Uno de los factores y muy importante por el cual la globalización ya se veía muerta fue el 11 de septiembre, en el 2001. Esto fue de que Osama Bin Laden, un terrorista, este, fue y estrelló dos aviones contra las Torres Gemelas. Este atentado pues dejó miles de personas muertas y ahora sí que pues fue una desgracia muy, muy importante para todo esto de la globalización. ¿Por qué? Porque en ese tiempo fue cuando el presidente Bush decidió tomar, ahora sí que ya Irak, Represalias, ¿no? exactamente, Irak, pero E Irán muchos también. expertos dicen que fue porque había intereses para apoderarse de su petróleo. Entonces, creo que si Estados Unidos no hubiera tenido a Osama Bin Laden, pues lo hubiera inventado porque fue algo muy importante para ellos para poder llegar a tomar posesión del petróleo, que pues todos sabemos que el petróleo es bien remunerado en todos lados. Sí, Si ahí, eres rico, si eres un país que tiene petróleo, pues obviamente vas a ser rico en petróleo, rico en dinero. sí, y ahí pues se vio también como que muy gandalla, ¿no? Como que muy casualidad a favor de ellos, porque Pues, mero van a atacar a los países, a uno de los países que son de los que mejores reservas en petróleo tienen. Así que tiene, pues sí, si sí no es fue que el muy... mejor. no, me parece que era como el cuarto o quinto del mundo, pero pues ahí sí se vieron muy gandallas, ¿no? Por así decirlo. Y no solo empezamos con eso, sino también con la guerra de mercados. La guerra comercial de Estados Unidos y China, pues ha traído consigo conflictos entre ambas naciones, lo cual los afecta a ellos y también los afecta a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que este tipo de guerras que comenzó con el presidente anterior al actual en Estados Unidos, que es Donald Trump, sostuvo una guerra comercial con, ahora sí que China. ¿Qué pasa con estas guerras comerciales? Que no solo afectan sus mercados, sino también afectan mercados exteriores como los de México. ¿Por qué? Porque obviamente mucha de la mercancía o mucho de la manufactura viene procedente de China y muchas de las cosas que vienen de Estados Unidos proceden de China. Esto quiere decir que pues por la guerra comercial, todo va creciendo. Es como lo que pasó con la aplicación de TikTok. Creo que Estados Unidos le dijo que era espionaje, que utilizaba la aplicación para hacer espionaje, y está obligando al gobierno chino de que Estados Unidos obtuviera la mayor parte de las acciones de TikTok. Entonces,
pues esto de la globalización va más allá de pues, lo que nosotros podemos ver. Ahora sí que es la guerra de mercado, pues afectó a varios países, no creo que nada más a México, sino a países latinoamericanos e igual, No, o sea, países más, eh, pues puede decirse tercermundistas, ¿no? Porque, exactamente. y es pues Porque por pues eso ahora, mismo que se toca, porque por eso se está dando el fin de la globalización, porque está afectando a todo el mundo, un problema entre dos países que pues con la globalización así nos va a afectar a todos y sin ella, pues en teoría no tendría por qué afectar. exacto. Bueno, y sigue con la de Lehman Brothers en la crisis del 2007. Colapsó el mercado de hipotecas subprime durante el verano de 2007. En Estados Unidos se convirtió en una crisis en toda regla cuando Lehman Brothers cayó en la madrugada del 15 de septiembre. Esto lo podemos verificar que pues prácticamente ese tipo de rupturas o ese tipo de crisis pues afectaron a nivel mundial, miles de personas se quedaron sin sus casas, miles de personas se quedaron sin empleo. ¿Por qué? Por el mercado de las hipotecas subprime que venía abarcando el mercado del inmobiliario. Y aquí es claramente cómo la globalización nos vio afectada porque cayó primero el mercado en Estados Unidos y sucesivamente Todos fueron los cayendo demás. así todos los demás mercados. O sea, vemos ahí el fin de la globalización como una realidad, porque pues imagínate, o sea, cosas que pasan en Estados Unidos vienen a pasar en otros países que ni siquiera la deben ni la temen. O sea, es Sí, muy importante saber dónde estamos parados en la globalización. sí, es una parte muy, como que muy mala de la globalización que, bueno, por un error que comete un país, vienes tú y lo pagues, ¿no? Por eso de las hipotecas prime eran pues hipotecas que de gente que no las iba a pagar, ¿no? Y por eso Exacto. mismo se crea esa burbuja eh, y explota Y y de hecho el mercado del inmobiliario se decía en ese entonces que era como pues muy imposible que se sólido. cayera, ¿no? Ajá, era imposible que se cayera porque era un mercado muy sólido, pero pues había gente que ponía las hipotecas a nombre de su perro, de cosas así, ¿no? Las ponía cosas así y pues obviamente no le vas a ir a cobrar a un perro, Sí, o cosas así. gente que les daban créditos hipotecarios a gente que en su vida iban a poder pagarlos, ¿no? Y Exacto. por eso mismo, pues, se cae. Y yo no diría, pues, ya que le afecte solamente a Estados Unidos, pero pues le afecta a Europa, le afecta acá a Latinoamérica, nos afecta pues a todo el mundo. Bueno, ahorita vamos con el crecimiento económico. Pues mira, el impacto de la globalización y su desaceleración afecta a cada país de un modo diferente. Esto es dependiendo del modelo económico que hayan adoptado. O sea, si tienes un modelo económico sólido, sustentable, pues no te va a pasar nada. En Estados Unidos y China, los chinos deben incrementar su gasto interno. Esto quiere decir que deben de consumir más entre ellos. O sea, deben de gastar más, en su país de origen. Y los norteamericanos deben incrementar su ahorro. Y en los países periféricos, la recuperación económica, solo será posible a través de la expansión de sus sectores modernos y su crecimiento de suministros de bienes comerciables en el mercado mundial. Esto, pues, quiere decir que los países, los que son, primermundistas, el que diga tercermundistas, este, solo será posible a través de la expansión de sus sectores modernos.
y el crecimiento de suministro de bienes comerciales. Esto, pues como México debe de explotar mejor aún sus recursos naturales, ya que este, no lo ha hecho al 100%. Sí, y no solo aumentar los recursos naturales, sino que aumentar el recurso humano, lo que es la tecnología, que pues en tecnología estamos muy atrasados, ¿no? En cuestión de tecnología ocupamos meter más inversión en ese sector, a la educación, pues generar más capital, ¿no? Para así poder ser un país mejor, o con una mejor economía, porque bueno, tenemos buenos recursos naturales, eso nadie lo niega, tenemos recursos naturales excelentes, pero no tenemos un capital humano capaz de manejarlo para crear buena tecnología, y de igual manera no tenemos buena inversión en lo que es la tecnología. Sí, claro. Y con esto concluimos nuestra exposición. Aquí tenemos la bibliografía donde sacamos la información. Este, y pues hasta la próxima. Muchas gracias.